Ya, ahora sí estamos grabando. Ya. Esta es la segunda sesión de Conversaciones Flotantes, producto del lanzamiento de su tercer disco, Radio, que fue grabado en el año 2000, ¿qué año? 5. 2008, ¿2005? 6. ¿Lo grabamos? 6. Ah, no, 2006. 2006. Grabado el año 2006 y recién editado el 2019, 2020, por ahí. Y así que hoy día tenemos en este panel a todos los involucrados en el asunto. Flotante por un lado en la grabación y el Vicente Fernández en la producción, postproducción ruidística y sonidística y computacional, que es lo que significa que el responsable de que tengamos el disco hecho. Así que de eso vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar de ruido, de producción y también, sin parar de decir que era un compañero de la época también musical. Eh, Así que vamos a hablar un poco de historia, pero también vamos a hablar de lo que significó grabar esta cosa con las complejidades que me imagino que te habremos entre, entre corrección y corrección, telefonazo y todo lo demás, sacar este Pasó de disco que es ser puro ruido. fans a ser sonidista de Flotante. Puta, es un paso extraño igual. ¿Qué momento recibiste el disco así como para lo conociste? ¿Estuviste en la Puta, tocata o no? no, esto es que es una larga, creo que es una larga data, porque cuando se grabó ese disco yo todavía vivía en Viña, yo estaba en el colegio, ustedes ya estaban un poco más grandecitos que yo, por no decir más viejos. Yo, Casi todos y vivíamos en Viña en esa época. Porque no sí, podemos po. decir que estábamos más peludos, porque algunos estaban más pelados. Claro, algunos tenían pelo, no vamos a decir quién. Nosotros teníamos el Y pelo más negro. son cosas que pasan, bueno, no teníamos barba. Y yo de esa época me acuerdo que fui al lanzamiento de La Agitación y, y después les perdí el rastro porque me vine a Santiago, con Camilo nos seguimos viendo porque estábamos en la misma escuela, nosotros seguíamos ensayando en el colegio, ¿verdad? Que el señor Felipe Morro aparecía de repente ahí a darnos la hora los sábados, cuando enseñamos. Y de ahí desaparece todo un rato y Camilo me cuenta de este disco por ahí como por 2013 puede ser, 2012, que no, me contó que había un disco que estaba grabado, que era un multipista, era un multipista que se había grabado en la Rubén Darío. Y lo conversábamos, echamos la talla y justo yo estaba trabajando en el estudio de la MUNI en Santiago, estaba a cargo de ese estudio. Y yo tenía muchas horas libres, porque a mí me pagaban un moco en esa cuestión y por trabajar 2 horas, entonces yo ocupaba el estudio para mí. No le contemos al resto de la gente que eso pasaba. Ya lo mismo, me echaron un montón de años. Y un día, entre talla y talla, llegó el disco. Me acuerdo que Camilo me pasó a dejar unas pistas de un multipista que no venía rotulado, no venía con nada. Entonces lo escuchamos juntos y fue como un poco como chiste al comienzo. Fue como ya, mezclémoslo y veamos qué pasa, qué se puede hacer. Porque técnicamente el disco venía súper extraño como se grabó, porque se grabó en un multipista creo que de 8, si es que no recuerdo Sí. mal. Se grabó en 8 pistas donde la batería venía en un L&R. Así como era una sola pista de batería, no tenía bombo, caja o nada. Tenía una sola pista de batería y no podía hacer nada. Entonces empezamos a jugar un poco con cómo conseguir que sonara, cómo hacerlo sonar, porque era peludo, era súper peludo. Sobre todo porque la idea era también como transmitir que fuera un disco en vivo, no que fuera un disco como que no se iba a doblar nada, no se iba a procesar nada, no se iban a hacer doblajes de guitarra, no íbamos a Sí, grabar sí. Ya la tal batería. como fue nomás. Claro, porque en un momento también se pensó que era como de repente haberse ampliado la caja, haber puesto para que apareciera otra caja encima, pero finalmente fue como no, hagámoslo como está. Y ahí fue súper inventar cómo hacerlo sonar. Y tampoco creo que sabíamos que era disco en ese momento, ¿no? No, pues, Era como una grabación, un registro, más que nada. claro, fue como darse un gusto, un poco de lo que decían al comienzo, como que Sí. yo pasé de ser fan, porque es sabido que a mí me gusta mucho la música de ustedes, entonces era como ya, qué entretenido mezclar un disco que quizás no va a salir nunca, porque era como un registro. Y de repente empezamos a cachar que efectivamente sonaba, y empezó a sonar como disco. Y estuvimos en Sí. eso, creo que un par de meses, unos 2 o 3 meses. Y después quedó Sí. guardado el disco.
quedó Sí, guardado. le fui a ver ahí a Mapocho, Claro, en Mapocho está ¿verdad? ese estudio, sí. Y yo creo que debo haber ido unas 5 veces, que trabajamos, vimos los niveles, algunas partes que se subían, otras partes que se bajaban, pero no fue más allá de mover niveles. Bueno, y ahí las magias que le hacen los sonistas, ¿no? Oye, ¿y cuántas pistas tiene el disco? O sea, tiene 8, ¿cierto? O- Menos. Menos. Parece, Vicente, la batería eran 3 pistas, L y R y bombo. Ah, LR, No, bombo pero el bombo estaba metido. Estoy casi seguro que y eran creo, 2. y creo que también había un micrófono para el bol de agua, la Para las calimba, percu, para eso los sí, po. accesorios. Pero el bombo estaba metido, eran 3 micrófonos para la batería. Y que eso Sí. quedaron en 2 pistas. Sí, Mm, eso lo grabó el Chumó, güey. sí, claro. Jorge Javier Moraga. Claro, porque dentro del contexto del asunto está el que el disco lo grabamos para una, originalmente, yo no sé si era así, pero originalmente era un programa de radio, que fue un programa de radio, que se llamaba, ¿cómo se llamaba el programa? Ciclo Vital. Ciclo Debe ser un Vital, Fondares, sí. claro, era un ciclo fondar ahí en la radio Valentín Letelier, en la sala Rubén Darío, y se tocaba directamente en vivo. Dentro de esa tocata en vivo pasaba por una mesa que quedaba como bien nivelado todo, pero lo de la grabación, que uno pudiese quedarse con el registro, no sé si era parte del ciclo, si fue una vivada del momento. No, que me acuerdo que como por 30 lucas nos dijo, ya, Claro, grabémosla. Era Creo, como que lo ofrecían en la buena onda. es que 30 ya lucas de nosotros la época. de la época, po, claro, 600 lucas de ahora. Ya. Claro. No, Porque pero a nosotros 30 lucas bien invertidas, sí, fue un claro, el momentazo. disco más barato de la historia. Puta, sí, Ya. de hecho, estoy viendo ahora la sesión que la abrí y la batería es un L y R, nada más. No hay bombo, no hay nada. No, sí estaba Entonces, metido ahí en esos dos. entonces fue complejo porque yo tenía la referencia sonora de lo que había sido en la agitación también, en la paila, porque lo había escuchado un montón de veces. Y, y era como partir de ahí también. Pues. Era como ya, si vamos a hacer un disco, cuando finalmente lo conversamos con Camilo, fue como ya, esta weá es un disco. Hay que hacerlo sonar como disco. Puta, fue peludo, porque por ejemplo fue reamplificar todo, pasar por el bajo, de bajo, la batería la pasé por una consola que tenía, o sea que tengo todavía, una consola análoga para darle color, para hacer aparecer el bombo, para que apareciera la caja. De hecho, el bombo suena muy rico en el disco. Suena Claro, muy fue un huevo. Una reinvención entonces del sonido. Claro, fue porque, por ejemplo, como todo venía, yo había trabajado sobre una grabación de la Rubén Darío mía, de Halógeno, cuando lanzamos el disco, que nos pasó lo mismo, que nos vendieron el multipista como en 20 lucas, pero ese multipista no servía de nada, ¿cachai? Era como, pasaron un par de pistas y nunca se mezcló, y ese concierto quedó ahí perdido en algún lado. Entonces ahora fue como ya, puta, hagámoslo de nuevo, y fue reamplificar y resamplear todo. Desde, por ejemplo, el bajo está pasado por 2 o 3 pre de bajo, que salían del compu, entraban a un pre y volvían, la batería por la consola 2 o 3 veces, todo está pasado por saturadores, hay 2 o 3 saturadores por canal, y más encima es como pensar un disco que ya estaba listo, o sea, listo porque ya estaba grabado así, pues no se puede hacer nada. Entonces también ahí como que hubo un proceso también creativo, como de cómo agregamos delay, cómo, por ejemplo, cambiamos los colores de los chorus, los colores de las distorsiones, para que sonara como también a disco terminado, que no fuera como una maqueta que se estaba mostrando. Y yo creo que fue como el gran desafío finalmente, como que sonara a disco grabado con intención sonora y no que sonara una maqueta que suena fuerte y que la pusimos entre un disco. Oye, Por lo menos creo ese que fue. ahí por lo menos la dirección de esa parte del trabajo, para que realmente la grabación se transformara en el disco, nosotros la miramos un poquito a la distancia, no sé, el Pato, el Felipe, claro, opinaban más de las, ¿cómo se llama? De las muestras que iban produciendo ustedes, pero ahí yo creo que sí, pues, a lo mejor podrían hablar un poquito más Camilo y Vicente, porque yo creo que entre ustedes dos se desarrolló más esa toma de decisiones sobre qué tipo de sonido, los niveles, en qué momento subir, bajar.
el famoso tema del ruidito que queda y que había que Yo silenciarlo. yo no cachaba mucho de plugin ni de fierros, porque pasar no entendía mucho cómo funcionaba eso. Ahora entiendo más, pero sí sabía los niveles, los tenía todos en mi cabeza como tenían que ir. Y creo que eso fue la pega que yo aporté con el disco. O sea, como esto tiene que estar más... La guitarra fuerte, lo demás da lo mismo. No, Eso y me acuerdo de haber estado comparando con la agitación el Fat James y estaba ahí, estaba súper parejito el power del Fat James. Es que esa es la cuestión que tienen los discos grabados en estudio, que, bueno, si es que no están todos tocando juntos, como que algo pasa que no... Para el rock, sobre todo, ¿cachai? Pueden ser otras músicas de repente, pero para el rock, cuando están todos los buenos tocando juntos, hay algo más, pues, o sea, cuatro es más que cuatro. O sea, La suma más que las partes. sí, es como que se siente el aire que está entre medio de la gente, ¿cachai? O una vibra que nos movió a todos juntos, podría ser medio esotérico, pero no, yo creo que de verdad existe esa fuerza cuando está en vivo y esa fuerza la tenía el disco, pero ahí más allá lo técnico, ahí yo no caché. Igual aprendí un poquito ahí con el negro, viendo que tenía ahí unos compresores, Oye, fierro. cuando hablan de los fierros, ¿están hablando de algo electrónico o algo electromecánico o algo digital? varias cosas, como que, puta, en esa época el estudio que yo tenía era bien chiquitito, era bien limitado, entonces no había mucho como para elegir. Entonces había, ponte tú, puta, no sé si se alcanza a ver las pantallas, un preamplificador que era, a ver, creo que se alcanza a ver desde acá, allá abajo, que era este. Mm, Este pre fue el que usamos para pasar el bajo, que oh, es un preamplificador a tubos, clon de un Altec 1566 full tubo, argentino, eh, que finalmente lo que hizo fue que el bajo llegó así, ¿cachai? Como poquita onda, poquito cuerpo, y lo que necesitábamos que era lo mismo, pues escuchando con Camilo la agitación era como, puta, más pegada, que la weá tenga más peso, porque finalmente ya estaba la tocada, que yo creo que finalmente igual para un disco es algo que yo en lo personal agradezco caleta, como que esté bien tocado, o que se logre como esto de, que efectivamente creo que es un poco esotérico, pero es real, como que cuando están todos tocando al mismo tiempo, se genera esta sincronía y el sonido es distinto. Un disco tocado en vivo con gente tocando al mismo tiempo y que se saben los temas, puta, por lo general le vuela la raja a un disco que está segmentado, ¿cachai? Como con 200, aunque hayan 200 guitarras atrás. Si el tema no está bien armado, no está bien tocado, el arreglo no está claro, puta, no hay nada que hacer. Aunque le ponga 20 guitarras atrás con 200 compresores y distorsiones, no va a pasar nada. Pero Leo, suponte, el fierro es lo que tiene ahí, es como Claro, ya, el la hardware máquina. real. Ujú. Y las emulaciones digitales son los plugins que están en el Claro, computador, ¿cachai? Eso es como cuando hablamos de fierro, es eso, lo real, sí, sí, la máquina, la la palpable. máquina, máquina que era claro. antiguamente siempre eran puras máquinas, po. Ahora Sí, ya hay posibilidades más no, digitales. me emociona conocer los fierros que le dieron vida al asunto. Que Y de siempre se hecho, habla de los fierros, yo quería verlo alguna vez. puta, claro, estos son los fierros. De hecho, esta es la consola, la que está ahí atrás. Voy a acercar un poquito es un esfuerzo de producción increíble. Estamos Siga mi cámara. switchando. Sígame, camarita amiga. Esta que está acá es la consola con la que se hizo el reamp de la batería, en 2 pistas. Y con 2 ecualizadores, ¿no? De agudos y bajos. No había nada más. Entonces, porque el ecualizador no tiene posibilidad de que haya más. Porque tiene que ver también con que la tecnología hoy en día hace que necesite y los streaming una calidad mucho más superior al 2000, por decir así. Eh, Me imagino que, que toda esta tecnología
ya de hecho son más llegables a cada uno, o sea, a cada grupo. Me acuerdo, no sé, pues, en 1990 era imposible grabar, si no tenía ahí un estudio de grabación, y esta es, o sea, esa tocata, ahí matamos un pájaro al tiro, que era tener grabado todo, y tocado en vivo, y que como era transmitiéndose, estábamos súper ensayados, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que ensayamos caleta para esa tocata. Y como que no era un ensayo así riguroso, sino que era de probar las máquinas, de cachar que el Pato manejara sus máquinas bien, yo las máquinas, tú un pedal que tenía, Felipe que se amplió, pero con las percusiones. Oye, yo creo que ese es un tema súper importante de conversación, porque el disco, el radio, es una mezcla de, ¿cuántos? 3 temas reales, así como 3 temas antiguos, Sí. metido en un mar de improvisación, en el cual entre medio emerge un cuerpo que es el tema, se deshace de nuevo, aparece otro tema, se deshace, y eso en una hora, pero ensayar eso, o sea, producir eso, y que era uno de los temas, es que la única forma de registrar esto es haberlo tocado de una sola pasada, porque no era como que teníamos, no era como, incluso hubiéramos tenido varias tocatas, no era como que podéis sacar un tema de aquí, un tema de acá y un tema de allá, porque era todo un continuo. Entonces fue una discusión, en buen sentido, una conversación, pero Unos para combos. decidir cuáles eran los temas, cómo separábamos el disco, el continuo del disco, y cómo nombrábamos cada una de esas piezas, porque ese fue un producto, eso fue una cosa que hicimos al final, que no existía en ese De, momento. de hecho, creo que fue como muy chistoso cuando llegó el multipista la primera vez que yo lo escuché porque no podía dejar de escucharlo. Que era algo como que habitualmente no pasa con los discos, que uno va con el disco tema 1, tema 2, tema 3. Esto, para poder escucharlo, tenía que ponerle play y estar una hora escuchándolo, parado. Porque si no, no entendía realmente qué era lo que estaba haciendo. Entonces, de hecho, el disco completo, cuando nos juntábamos con Camilo, por lo general era, yo trabajaba una propuesta en base a lo que conversábamos, y después escuchábamos 15, 20 minutos de corrido de algo, parábamos, cambiábamos algo, volvíamos a escuchar 15, 20 minutos más, hacíamos algunas comparaciones, pero como el disco estaba, y podíamos hacer minutajes, ¿no? Pero de verdad teníamos muy pocos puntos porque era un gran disco, un gran tema. Un gran tema. Era un gran tema, entonces se mezcló también así, como generar una homogeneidad del sonido pensando en un gran tema, no como en que ojalá, como que yo también lo veo un poco así, como que desde que le ponéis play al segundo uno hasta que termina, sentir que era un solo gran tema, aunque estuviera segmentado. Y eso también creo que se da como entretenido como discurso para presentar un disco, que creo que este disco en particular no se puede escuchar por parte. De hecho, cuando lo subieron, yo estaba acá en la casa con Salvador, ustedes ya lo conocen, bajista Lautaro. de Halógeno, claro, y estábamos acá, estaba el Oscar también, y puse un tema. Y se paró y fue como, oye, pero bueno, hay que escucharlo completo, así como, ¿qué sigue? Fue como, chucha, ya escuchemos el disco completo. No. Y me imagino que a la gente que lo ha escuchado quizás le pasa lo mismo, como no tener, no es como que no puedas parar de escucharlo, sino como para entender mejor el disco, creo que es mejor hacerse la panorámica total de qué es el disco completo. No sé, pues no se puede escuchar agua solo. Estoy viendo aquí los temas. O sea, sí, parece que sin querer hicimos un disco conceptual. Claro. Pero el concepto, no sé cuál es el concepto. Así como, no es Oye, música pero dramática. ¿ustedes se acuerdan, alguno de ustedes cuatro, de los ensayos? Yo tengo como borrado de mi Yo cabeza también. todo eso. Y no me acuerdo cómo nos pusimos de acuerdo, Habían ni hitos. nada. Como que nos invitaron al ciclo, había que tocar y dijimos como que andábamos en esa, como ya teníamos la agitación, entonces ya estábamos más libres para improvisar, para hacer la deconstrucción de temas que al Leo siempre le importaba, como buen arquitecto, de construir todo. Eh, pero yo no me acuerdo, tengo medio borrado. ¿Tú, Morro, siempre te acordáis de esas cosas? O Pato, no sé. O Tienes sea, más No, neurona. pero no debe sé haber si... sido... por- ¿Mm? Dale.
Que a veces Leo hacía como un diagrama, como de la tocata entera, Ah, como, así como un dibujo, la tocata, no sé, y como ya, cómo iba a ser la onda, que esto iba subiendo, después venía un tema que era como potente, después venía otra parte más relajada, y así como un dibujo, como para darle como como el concepto a la tocata entera. No me acuerdo si lo hicimos para esta tocata o para otra, pero de repente no me acuerdo si estábamos era pegados con las algo y partituras en lo ese tiempo, las conversamos todos partituras juntos, o artísticas. era algo que al final, después de todo lo que hablamos, tú lo tratabas de hacer como Pero Algo como un ¿sabéis macro, qué? diagrama. sí. Suponte, igual yo encuentro que son indicaciones súper amplias. O sea, todas esas cosas, habían dibujos, lo que estáis contando, Pato, Mm. pero nadie, o yo por lo menos no me acuerdo de haber estado, ahora viene tal parte, y No, ahora no. viene. No, era como todo un torrente de resonancia y ruido y fuerte. Bueno, en este disco igual logramos llegar así, aparte como a la media hora, hay una agüita de morro que está tocando algo y hay como un acorde del pato que suena una cuestión bien loca y nosotros dos callados con el Leo, como que también parece que fue de las primeras veces que pudimos meter menos bulla. Habían hitos. Felipe, ¿te acordás? O sea, había momentos que dijimos, ya, todos callados, tiene que sonar el agua. Ahora, no me acuerdo cómo llegábamos a eso, pero había que llegar en algún momento. O sea, lo que sí recuerdo es que cuando nos invitaron a participar, la tocata fue en octubre y el disco La Agitación lo habíamos lanzado en julio o junio. Y lo que Mm, sí estábamos de acuerdo era no hacer como un segundo lanzamiento del disco, si el disco ya había sido lanzado con Un bombo y platillo escándalo. en el aula magna de la Universidad del Paraíso, que fue una tocata memorable, de hecho. Fue Y notable esa tocata. entonces, claro, supongo, yo estaba tocando, no me acuerdo cómo Yo fue. estaba de público. Yo estaba de público. Eh, lo que sí recuerdo es que era eso, como que esa era la premisa, ¿no? No hagamos un segundo lanzamiento, ¿no? Es medio fome, repetir sí, la eso fórmula. demostraba que estábamos inquietos en esa época. Estábamos Sí. musicalmente inquietos. No, y suponte el pato se había armado máquinas él mismo, Sí. entonces había que usarlas. En ese Y tiempo ocupaste la computadores, cosa con onda, Con ese como infrarrojo. Sí, como un Teremin, sí, o sea, ¿o hice no? una cajita como con un controlador MIDI al fondo, en el fondo con un microcontrolador chiquitito, varias perillas y le puse también un sensor infrarrojo que uno podía como controlar algo con la mano, así acercar o alejar la mano ¿Te del acordás? sensor ese. En la prueba de sonido prendían la luz y sonaba, Sí, y apagaban la luz y era eso que estaba conectado al sonido, y también pero mediante la luz. hizo mi caja, pues que era como el demonio de Tasmania, que no se queda callado nunca. Como una distorsión así brígida. Por aquí lo tengo, ¿eh? Y que incluso cuando está apagada, sigue sonando. Como que Ahí ahí está. está. Muéstralo de nuevo, que se quedó medio pegado para la posteridad. Ahí hizo una distorsión. no, o sea, Eh, es como que yo había encontrado en internet los planos para hacer como un sintetizador de guitarra. En el fondo es como algo que captura la señal de la guitarra y genera como la una captura y la señal tortura, pura que es sí. como cuadrado, qué sé yo, suena un Acá, poco claro, distorsionado cambia la forma de y onda. claro. Pero la cosa es que ahí tenía, además, uno lo podía hacer que al final quedara oscilando sola la cuestión y tú podías mover las perillas y que sonara, que hiciera ruido por sí solo. Sí, tiene como un oscilador. Eh, De eso a construir una bomba hay un solo paso. Entonces sonaba una cosa entre distorsión y sintetizador, una cuestión así. Y el sonido que suena cuando El principio. el principio del disco. Ah, ya. La- una- Puta, Y yo el creo sonido como de que, bajo distorsionado también es eso. por ejemplo, a mí eso me gustó mucho, creo, de trabajar en este disco, que un poco que sentí la posibilidad, porque conocía la música y me gustaba también,
que era como de experimentar desde la mezcla. Como aparte de lo que habían hecho ustedes, que ya había una propuesta como de ruido, de experimentación, como que desde la mezcla aguantaba mucho más. Por lo general, como el formato de banda de rock, muchas veces como ya, la distorsión, bombo, caja, bajo para atrás, guitarra para el lado y se acabó. Pero acá era como que podíamos hacer muchas cosas. De hecho, ahí estaba revisando, hay un par de delays superpuestos, hay un par de coros superpuestos, hay muchas distorsiones superpuestas, hay ¿cómo se llaman estos? Armonizadores. Las guitarras de Camilo en algunas partes tienen 2, 3 armonizadores superpuestos. Entonces, y que en base a lo mismo. Entonces creo que eso, por ejemplo, es súper interesante de cómo finalmente se construye el discurso de un disco a partir de la experimentación, porque finalmente puede ser como es el concepto Oye, ¿y si tú ponís play intrínseco. ahí, suena, negro? Creo que sí, pero no tengo el multipista sonando. A ver, déjame... Porque me faltan algunos plugins que ya no existen, porque Ah, ya. de hecho, cuando les mandé el último bounce a ustedes, fue el último día que salí de mi casa, el lunes 14 de marzo, porque encontré una pifia en el render que les había mandado, y que les había mandado en octubre, creo, en enero, no sé cuándo. Y tuve que ir a otro estudio, me conseguí unas máquinas en Triana, en estudios Triana, y me llevé el compu, lo pasé, porque yo no tenía los plugins, y me vine a mi casa y cuarentena, pues, y nunca más salí. Entonces, ustedes fueron el último motivo por el que salí de mi casa. Entonces, así que le tengo más cariño al disco. Mira, tengo acá, por ejemplo, soy el Peque. A ver, déjame ver si esto suena. Esta es la última sesión que les mandé a ustedes. Aquí. Oye, Vicente, tu pieza está como acondicionada, ¿cierto? Este es mi nuevo estudio. Sí. Camilo conoció el estudio que yo tenía que no era mío, claramente, en Estación Mapocho, y este ya es el estudio nuevo. Este estudio ya está acondicionado, puertas de termopanel, techos Sí, sí se bajados, ve. dos salas bonitas. Nos Qué pueden buscar en bueno. Instagram, Castillo Subterráneo. Paredes Estamos de ahí. arpillera. Sí, pues. Es de lino. A ver. Por ejemplo, para llegar a eso, es cuático, porque por ejemplo yo había escuchado la versión de La Agitación y hay un montón de cuestiones atrás, po. En ese solo hay un montón de capas que se escuchan como de... Pero acá no hay nada, po. Aquí no hay nada. Están ustedes nomás, entonces era como, chucha, ¿qué hacemos? Y ahí, claro, el que se llevaba toda la pega era el bajo, como de bajo y batería para aguantar todo el resto. ¿Y le metiste cosas ahí? ¿Le metiste barullo? ¿En qué sentido? No sé, Acá, alguna bullita extra o algún... no, En general quedó tal como era. Sí. nada. Si Mira, los efectos que le metió no influyen en cómo sonó en vivo, pero... claro, por ejemplo, esto está pasado por el fierro que les mostré ahí, y está pasado por este otro, que se los voy a mostrar ahí, ya que Leo quería conocer los famosos fierros. Que es ese. Que ese Se ve hasta rudo. es muy lindo, es uno de mis regalones. Sobre todo por Kung Fu Panda arriba. Entonces está pasado el bajo por esos dos, y además está pasado por un saturador.
por un saturador y por un ampli. Digital. Claro, digital. Entonces, así finalmente como que se puede conseguir el color de que el bajo esté muy presente, muy arriba, y también como muy coloreado. Como que finalmente la toma era un poquito más pequeña, entonces se colorea 2 veces y después se vuelve a colorear en digital y Leo, ya queda así. entendí lo que es colorear. No, pero lo asumo, lo asumo. ¿Qué Suena asumí? Que suene bien. Es que, puta, es como yo tiene A ver, razón ¿cómo lo Camilo. ves tú? Puta, yo entiendo como colorear finalmente yo lo aplico como darle un poco de intención al sonido. Como que, por ejemplo, si yo agarro un bajo y lo grabo como, tal como lo estarías escuchando tú, probablemente en el ampli, es súper distinto a como lo voy a escuchar yo acá. Porque yo tengo, la sala suena distinta, los monitores suenan distintos, el registro es distinto. Distinto, por ejemplo, si tenemos, no sé, un Ampeg, un SBT 450 de 2 metros sonando al lado, que como lo vas a escuchar en tu casa. Entonces, ¿cómo transmito esta sensación de tener un ampli grande o de estar que el bajo está súper presente a través de colorear, pues de generar nuevas texturas sonoras? Que es como lo que decía Felipe en relación al bombo. Como que, por ejemplo, para mí es súper importante la relación bombo-caja con el bajo. Como que estén, sobre todo para el rock, que es como bombo, caja, bajo ahí como peleando todo el rato. Porque si esa relación no está, finalmente uno escucha el disco y dice como, oh, esto como que... Claro, Puta. eso subyugado al par de guitarras Claro, que suena más fuerte que todo. Subyugado. sí, pues, sí, eso era. Pero también peleando un poco con que apareciera la batería. Creo que ese fue como... A mí me gustan en lo personal mucho los discos que suenan muchas baterías. Es Como que en que, vivo lo que más escucháis es batería, po. claro. O sea, Y es como, bueno, depende también la tocata, pero como que sentí así la batería siempre es fuerte, po. No hay tocata rockera que no sintáis la batería fuerte, entonces también yo lo poco que me acordaba de la tocata era tratar de revivir esa intención, pues, de que siente la banda tocando en vivo ahí hirviendo más encima. claro, yo creo que eso era también porque, por ejemplo, había momentos que efectivamente era muy abajo, todo bajaba, como lo que pasaba con Sí. el agua. Entonces era también cómo hacer que esto dialogue con el ruido, que creo que eso era súper importante como Y ahí tú mientras yo escuchaba el disco. le subiste el rango dinámico, suponte, a esas partes piolas, Sí, o po, las dejaste sí. piolas, porque no sé si han escuchado ustedes, a mí me pasó como, porque tenemos claro que hoy día estamos hablando del sonido y de flotante, es cuando escucharon el Last Song in Aspic, suponte, partía así, Sí, po, y tenés que subirle, hasta y que queda la después, cagada. y cuando el teclado empieza a subir, ¡ay! Tenés que bajarle, ¿cachai? Y eso era como, porque el rango dinámico lo dejan súper amplio, para que, claro, en verdad tú no escuchís nada y de repente venga la patada pero porque ahora suponte, no sé, pues estos discos de Metallica, está todo el rato arriba, pues, están todo el rato lo que le llaman el loudness. El Loudness Claro, War. A todo chancho. claro, que es que están cada vez tratando de sonar más fuerte y que ahora hace un tiempo, no sé cuánto, tú quizás cacháis más negro, es que los streaming están rompiendo esa guerra, esa tendencia de cada vez sonar más fuerte, sino que estos buenos dijeron ya, vamos a poner a -14, que es Sí, po, harto más lejos del piso, o sea, del tope, del tope. claro, y que si tú te pasáis, te penalizan, por decir así, con volumen. Entonces algo que está muy apretado y que suena muy fuerte, al final lo van a bajar igual y va a sonar chico, al lado de algo que no está tan apretado. ¿Cachai? Puta, de hecho, eso fue Mm. un poco la idea, como justo lo que me explicó Camilo, cuando... Porque aquí pasó algo que yo no suelo hacer, que les voy a contar. A mí me carga hacer máster. Yo no hago máster de mis cosas. Me carga, porque siento que... Y no porque no lo sepa hacer, simplemente porque no me gusta. Que como cuando uno está metido en la mezcla, está tan encima. Por ejemplo, este disco estuvimos muy encima mucho rato, después el disco se dejó, yo lo volví a abrir el año pasado para terminarlo.
y en un momento creo que lo conversamos con Camilo y fue como, bueno, el disco como está bien. Como ya les gustaba a ustedes, habían ido un par de días y venías del disco completo, entonces fue como ya, el color del disco está, el nivel está, y tuve que empezar a chequear esto mismo que decís tú, po. Entonces tenía dos opciones, o dejarlo sonando más fuerte que la cresta, y meterme al Loudness War y como que pelear con, puta, no sé, con Metallica, con Saint Anger, o de verdad hacer un disco pensando en, puta, King Crimson 70, así como, donde, puta, Un stream. podéis pensarlo en 5 y la mitad del volumen y vais a escuchar todo y va a subir, va a caer la cagada y no te va a reventar el tímpano. Y así finalmente fue como armé la sesión de máster, porque era como, puta, quiero mantener el color, pero quiero que se pueda escuchar. Así. Como que si queréis darle más fuerte, dale más volumen. Pero no como que te pongáis el audífono y la weá te deje sordo en, puta, al primer tema. Porque habían partes que, no sé, pues, en Fat James al final, si lo tenéis muy fuerte, la weá te deja sordo. Porque hay... Esta es una proeza comparando con cómo era la realidad en vivo. Que, Fue en vivo, yo me acuerdo estaba en vivo y era así como una cuestión eléctrica que llegaban por todos lados, las frecuencias. Yo me acuerdo que tocábamos demasiado fuerte, weón. O sea, y era en parte, no sé, no Puta, sé. igual eso está en el disco, así como que también fue Sí, se una... nota. Fue un tema como de poder, puta, como hacer que eso estuviera presente, pero que no estuviera tan presente. o Porque sea, si yo, no, yo lo veo no solo desafiante, sino que lo veo complicado. O sea, el desafío que te puso el disco, porque bueno, es que por lo general tocan tan fuerte. eh, Felipe que se pone tapones en los oídos en los ensayos y no se da cuenta lo fuerte que le pega, y otros cabros que tocan guitarra y que van de a poco, parten en 10 y terminan en 120. Pero aparte de eso, el disco exigía que sonara el agua, que sonara la calimba. Entonces, eso para nosotros ya fue como bien radical, porque nosotros nunca hemos sido muy expertos en manejar el silencio, o sea, manejar el volumen bajito. Lo logramos en ese momento. Y ahora traducirlo en un disco tiene que haber sido más complicado todavía, puta, para que sí, sí. sí. Claro, fue complicado porque eh, también creo que fue como un gustito que me pude dar, que era como hacer mis propias versiones de los temas que yo ya había escuchado. Por ejemplo, en Fat James, en Soy el Peque, que yo lo había escuchado caleta, así como que creo que de hecho mi copia en la agitación está un poco rayada, de tanto que lo escuché. Y fue como, ya, bacán, voy a hacer versiones de esto como nuevas, como desde lo que yo creo que debería sonar, y respetar eso y proponer de nuevo desde estos momentos de interacción con el silencio. Entonces era como, puta, finalmente creo que fue como un poco lo que hay gente que le llama, que es como mezcla creativa, que es como, Eso ya quería decir algo antes de darle la palabra a mis demás compañeros, que era en cuanto a la elección de que lo hicieras tú, pues, negro. ¿Cachai? Y yo cacho que, bueno, nosotros, primero que nada, somos amigos, nosotros cuatro, antes que colegas músicos. claro, Y ahí nace la magia, po. Y suponte alguien que haya vacilado los temas y que, no sé, tú un poco más chico que nosotros, viéndonos a nosotros y inspirándote, ¿cachai? Eh, Encuentro que eso es como un sentimiento, o sea, es un lazo sentimental con la música. Y que es una cuestión súper fuerte, o sea, y si tení algo de técnica o ciertos parámetros técnicos, pudi- más toda tu, ¿cómo se podría decir? El- Esta fuerza sentimental con la música, em, creo que suma mucho más que ir y pagarle, por decir, al mejor sonidista de Santiago a que nos mezcle la cuestión.
¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Y que al final todo queda en familia en Flotante. O sea, que es como la amistad más allá, y que si tú conocías esa música y te la gozabas, obvio que iba a ser como algo bacán de proponerte, ¿cachai? Más allá de, De hacer la pega. Claro, más allá de hacer la pega. Sí, sí, yo, puta, súper de acuerdo con eso porque, claro, yo a ustedes los conozco desde que yo era muy chico, no vamos a decir que tan chico porque creo que hay como un par de hartos años, que a ustedes habían sido alumnos de mi mamá en el colegio, habíamos tocado... Profesora jefe. Ah, ¿fue tu profe jefe? Sí, claro. Qué notable. De quinto a séptimo. Qué notable eso, yo era muy, muy chico. Entonces fue también como lo mismo que decís tú, pues, Camilo, como un componente emotivo de querer hacer el disco y que finalmente se transmitiera eso también de que hay una propuesta, ¿cachai? Como no... Creo que de un tiempo a esta parte es como... No es que creo que se estén haciendo muchas cosas iguales, pero sí lo que pasaba, por ejemplo, en esa época, puntualmente allá en Viña y en Valpo, era que había como una escena que estaba haciendo música que a mí en lo personal me llamaba mucho la atención, mucho la atención. Entonces, como volver a retomar esto ahora, después de, no sé, 10, 15 años, era como bacán. Como lo que yo tenía en la cabeza de cabro chico, de tercero, cuarto medio, cómo tenían que sonar las cosas, y ahora lo puedo hacer. Y con ustedes era como, ya, bueno, tiene que sonar bien, ¿cachai? Para mí, como lo que yo entiendo que tiene que sonar bien. Porque probablemente, si hubiese sido otra banda, yo lo hubiese dicho así como, bueno, no entiendo nada, váyanse para la casa. Como que me da paja estar escuchando un disco de 1 hora, así como que no me gusta, ¿cachai? Yo creo que eso fue también algo que me pasó con este disco, que me gustaba mucho escucharlo. Y es uno de los pocos discos que he vuelto a escuchar después de entregarlo también. Porque me gusta escucharlo. No fue solamente una pega, sino que fue como... Creo que pasa lo mismo que me pasa en los 2 discos anteriores de ustedes, que es como... Creo que hay una propuesta musical que está súper clara y como direccionada. Entonces eso yo creo que siempre en un disco, una propuesta musical se agradece. Oye, ahora estaba acordándome, Felipe Pato, creo que para este disco hubo como, el Camilo lo dijo, que el Felipe se amplió. Y el Pato, y lo que el Pato ponía dentro de la guitarra o asociado a la guitarra siempre fue un misterio. ¿Podrían explicar un poquito con qué tocaron? O sea, Eso? yo, paralelamente a Flotante, siempre estuve estudiando percusión clásica en la universidad y siempre tuve la inquietud de cómo incorporar ese mundo a Flotante. Lo cual era súper difícil porque el mundo de la percusión clásica es un mundo netamente acústico, no hay electrónico, no hay cómo hacerlo sonar más fuerte. Entonces, echar a pelear, no sé, un xilófono, un triángulo o un bol con agua y un gong era absurdo. Competir, poner a pelear eso contra 2 guitarras y un bajo no tenía mucho sentido. Entonces, cuando nos planteamos ese año hacer esta propuesta a la Rubén Darío, a la Valentín Letelier, distinta al lanzamiento del disco, dije, esta es la mía. O sea, si va a haber un momento donde el Pato va a desfigurar el sonido de su guitarra completamente, el Leo va a estar con el efecto que mostró Camilo, que es el distorsionador de frecuencias graves. Lo mismo Camilo también, de que iba a ocupar sonidos no muy guitarrísticos, iban a ser casi como sonidos creados por un aparato. Se me ocurrió incorporar. Y lo que recuerdo que toqué, Leo, que tú haces la pregunta, ¿qué instrumento ocupé? Aparte de mi batería, me acuerdo haber ocupado, que era muy llamativo, que era un lente de un proyector de video de las máquinas que tenía mi papá en los años 80, que era súper grueso, y era de vidrio, y tenía un orificio al medio, entonces yo lo colgaba a una correa, tú le pegabas de tal forma con la parte de atrás de la baqueta y sonaba como... puta, no sé, como una campana, ¿o no? Una campana, ¿cachai? Sonaba como, no como una campana como un cencerro, sino como una campana como una campana angular. Como campana de colegio. Claro, eso, Vicente, con una nota, no recuerdo qué nota era, pero era una nota súper clara. Entonces eso
después de haber visto videos y haber visto en Santiago también a Trilo Curtu, dije, esta es la mía, pues el tipo, me acuerdo que le copié el meter este disco o campana al agua y se cambia el pitch completamente. Y eso es lo que se escucha en el disco, que entra una nota X y baja como 3 octavas hasta que es inaudible porque se modifica el hecho de hundirlo, modifica la nota. También ocupé una calimba, que claramente no es una calimba profesional, y queda más que claro en el disco porque de repente hay una nota que suena como que está chocando un fierro con el alambre mismo de la nota. Y suena espantoso, pero dijimos ya... Entonces dijimos, ocupémoslo porque le va a dar un toque humorístico, que de hecho fue la antesala para el momento que el negro Cristian le hace la entrevista a Camilo y Camilo contesta, bueno, los que están escuchando, los que han escuchado y van a escuchar el disco nunca van a saber lo que Cristian le preguntó a Camilo y Camilo respondió a Cristian porque Camilo lo armonizó y lo orquestó. Es ilegible, inentendible lo que Camilo le respondía a Vicente. Yo recuerdo haber estado sentado en la batería, muerto de la risa porque era una sarta de incoherencia. Bueno, tú, Vicente, lo escuchaste porque... No, yo no lo tengo. No lo escuchó. No lo tengo, yo no lo he escuchado. Porque a mí, yo recibí todos los archivos cortados hasta ahí. Y la parte de la entrevista, Camilo me mandó otro archivo que ya venía armonizado. Entonces no sé lo que decía. Ahí está. Esa es la calimba. Alta calidad. Suena como un juego de video, weón. Ahí lo pueden buscar. Lo pueden buscar ahí en Spotify, en todas las vainas. Y Pato, sí, Pato ya tenía ahí... El Pato nos inició en la tecnología, a mí por lo menos. Bueno, aquí No, porque- encontré una foto, voy a tratar de compartir mi... Ahí el Leo tiene que dejar compartir No, a no. todos. Creo ¿Sí se puede? ¿Sí? Ah, ya. ¿O lo hace? Bueno, estoy atento, a ver si... A ver, ¿se ve No, algo, el no? Pato lo hizo por sí solo. Ahí está. Ahí está. Ya. Qué buena. Ah, qué buena. Sí, porque nosotros, un poco antes de la agitación, con el Camilo habíamos empezado a probar meter el computador un poco ¿Cómo se llama ese con la programita que guitarra. usaban? El Pure Data, data. ¿no? Pure Data, Data. sí. Sí. Bueno, en ese tiempo, bueno, yo estudié electrónica, entonces como que siempre trataba de fabricar alguna cosa que sirva para la música. Entonces hice ese aparato que está en un piso de madera, que es un controlador MIDI. Y ahí está, bueno, así, todo hecho forma casera. Hay un pedazo de madera, un acrílico, hay unas 5 o 6 perillas y estaba también como sensor infrarrojo, como para hacer, o sea, yo quería hacer como una especie como de Theremin, pero infrarrojo, con eso. Pero en el fondo era MIDI, entonces esto al final está conectado al computador y todos los sonidos estaban generados en el computador. Ahí Ahí está está la el Black ranita Box. MIDI. Claro, bueno, y en ese tiempo yo tenía para los efectos de la guitarra el Black Box, esa cosa que está como en un atril de micrófono. En el fondo es como un multiefecto de guitarra. ¿Y lo usáis todavía, no? La Black Está en Box. Chile. ¿Funciona ¿Está en todavía? Chile? Sí, Ah, Curauma. sí. Y ¿tenéis entonces más eso era lo fotos, que Pato? ¿Mm? ¿Tenéis más fotos ahí? Sí, ¿De ese pero día? están... A ver. Ah, Bueno, de ahí salió la carátula que hizo el Leo. Ahí están Por las lo- telas. La hicimos con el Pato en la carátula. Nos Ah, pimponeamos harto los rato. hermanitos. Tuvimos harto ida y vueltas. De hecho, el Pato había hecho un montaje, pero no pasó la prueba finalmente. Así con los instrumentos. Sí. a ver, espera, que voy a compartir de nuevo. Es que tengo más fotos, pero las fotos en general están súper borrosas. Bueno, fue una tocata borrosa.
Sí, era como así. Sí, pero Igual hubo reflejan. ¿Se puede ver como galería, así como abrirlas todas de una? Sí, a ver. Hoy ahí está ese afiche de la mano. En otro programa vamos a hablar de ese programa, ojo. ¿Se ve ahí? Sí. 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 Ah, esa está buena. ¿Cachai? Ahí están las cosas que ocupaba yo. Yo me acuerdo que con el Pure Data, tenía un fiddle se llaman pato, ¿no? Que Sí, era sí. que del micrófono Captura la nota. captura el sonido así de uno y lo transformaba a MIDI. Mm. Y a eso le había puesto una onda de serrucho y que le había bajado como 2 octavas. Entonces yo hablaba y sonaba como Un como un terremoto. sintetizador, claro, como un sintetizador, pero de lo que yo hablaba. Eso me acuerdo y se escucha en unas partes del disco. Mira, en ese tiempo todavía no estaban de moda los Macs. Era el computador de él. Sí. Y lo otro, oye, ahí está, Y que en un par de tocatas salió la pantalla azul y todo. Había que esperar que reiniciara toda la cuestión de nuevo. y yo no puedo dejar de pasar esta foto sin ver a dos baluartes que me acompañaron, que era el chorus y por supuesto el octavador, que ahí está. Octavador, que es el objeto de deseo de todo bajista. El octavador de Camilo ese. Claro. Sí. Camilo vende el octavador, pues weón. No, eso vale más que la piocha de No, O'Higgins. weón, mira, yo se lo he pasado, al Leo se lo pasé cuando tocábamos juntos. Después, y este es guanés igual, weón, si no es japonés, sí. Pero lo probé al lado un japonés y ¿sabes qué? Ay, más weón. Y después en Septelar se lo pasé al Pato Roja y también cuando se acabó Septelar le dije, Saltarín Bombín, véndemelo, me dijo, véndemelo. Saltarín Bombín. Oye, Leo, No se yo, vende, hermano. yo me acuerdo que ocupabais ese platillo en el bajo. Sí, no me acuerdo cómo, parece que se lo pasaba a las cuerdas. Sí, se lo pasáis a las cuerdas para lograr efectos de sonido, sí. Dale nomás, Palo. La escena fantasma, ¿eh? Se Y me había teníamos olvidado esas que habíamos telas cubierto. también, Las famosas telas, esas telas ahora están en Curauma, en la casa de mis papás. Sirven de para hacer toldo para el sombra. verano. Igual Uh, le buscamos, ¿qué es eso? Alguien. tuyo. El Leo parece. Estábamos de rojo. Ah, esa está buena, ¿eh? No la había visto, hace tiempo que no la había. Y tienen un pixelaje así antiguo, así como retro tecnología. Ahí Ahí la está la entrevista, entrevista, ¿no? ¿o no? Claro, a ver, para los que van a escuchar el disco, la entrevista yo la muté porque bueno, me dio un poco de vergüenza, en verdad. Y como que te sacaba del contexto, porque está ahí en el rock, está ahí en la música rara, y de repente, oye Camilo, ¿y qué onda el grupo? Y yo hablando puras tonteras, entonces como que no. La solución fue que le puse como 2 resonadores. Y los resonadores, suponte, un resonador es que tiene una nota base y frente al audio que le entra al efecto, eh, resuenan más algunos armónicos que uno le puede poner, porque así, no sé, le ponía en do mayor o en do y le ponía la quinta, le ponía puro intervalo y se generaba un acorde. Entonces yo le fui automatizando las notas para que fueran como un acorde moviéndose en las voces Termonizaste. de nosotros, claro, las voces de nosotros dos y así salí el cacho de quedar como un entrevistado en condiciones. Dale, Pato, dale, Pato. Ahí se ve el público fantasma. Es Camilo hablando. Los Rogelios. Ese Y se día acabó. habíamos decidido que todos íbamos a ir de rojo, pero el Pato no se acordó.
Y rojo y pantalón negro. Sí, sí, esa era la... La tenía. ¿No te sentiste raro, Pato, por estar sin el color oficial? No, no me acuerdo. Cacha, mira, ese ¿Quién es es el baterista ese? el que ayudaba ahí, po. El típico de la radio Valentín Letelier, no me acuerdo. Ay, y ahí se ve el cuenco de agua. Ah, Ah, el, sí, la el batería. cuenco era una Hola, batea Sol. plástica. Oye, negro, ¿Mm? un piso de madera y una pared ¿De piedra? de piedra. Yo no sé, no cacho mucho de acústica, Pero, pero no sé si... sonaba bien esa sala, weón. A mí en particular, la Rubén Darío me gusta caleta como suena. Es como... puta, de todas las cosas que fui a escuchar durante todos estos años, creo que la sala suena rica, así, como llena, porque las veces que la escuché vacía era como sonaba muy extraña. Mm. Porque me tocó ir con mi mamá, algunas veces tenía ensayos ahí o grabaciones, cosas así. Ah, entonces en acústico funcionaba bien también. Sí, pero claro, con Pero cositas amplifica. acústicas, claro. Pero las veces que estuve, a mí la mezcla de piedra y madera creo que funciona bien. Igual Ahí está creo, Centurión. ¡Oh, que era Sí. pesada esa weá! creo que a ustedes los fui a ver una vez que tocaron con la CUT, ahí o no, puede ser. Sí, 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 sí. Con la CUT, Sí, buen grupo, la súper CUT me buena. gustaba. sí, me acuerdo, y ahí quedé un poco sordo esa vez. Porque No era seguramente, recomendable sentarse adelante con flotante. no, creo que cometí ese error un par de veces. Como una vez que fui al teatro Pompeya también, que creo Oye, que la fui. juventud. Y Felipe con Sí. pelo. Oye, Vicente, esa Ah, del Teatro Pompeya es cuando el Teatro Pompeya se está casi derrumbando, po. sí, porque eran como unos encuentros de vanguardia, unas weas así se llamaban, que estaban Oye, haciendo Estamos allá. con ¿Se, Tercera Piedra. se acuerdan cuando fuimos a ver a Tony Levin? Buena foto. Esta jalé. Oye, ¿se acuerdan cuando fuimos a ver a Tony Levin después del terremoto del 2010? Fue el primer concierto. Fue como a la semana después del terremoto. ¿Ya? Y tocaba Tony Levin en el teatro, en el Nescafé de las Artes, creo, ahí en Santiago. Y Ajá. que uno está todo murgido, así viendo cómo retumbaba toda la cuestión y el edificio lleno de grietas y todo lo demás. Y así como esperando que terminaran los temas y que nadie aplaudiera mucho. Se cayera. No, pero la Valentín Letelier, la Rubén Darío era gran sala. Gran sala. Oye, yo les cuento que en honor al tiempo de los que nos escuchen ya llevamos más de una hora, por si Ya. acaso. Así que podríamos ir dando algunos conceptos al cierre. Vicente, ¿algún arrepentimiento, algo que decir antes de que esto sea exhibido a todo el mundo? Bueno, saquen mi nombre de ahí, por favor. No digan que yo estuve. No, de verdad, yo creo que de verdad, así como súper sinceramente, estoy súper agradecido de la oportunidad, de la confianza que pusieron en mi persona, porque creo que la posibilidad de experimentar, así como libremente, con un disco, a mí me gusta mucho y partir de la base de hacer música que me gusta, como de poder trabajar en música que me gusta y de poder trabajar, por ejemplo, con una banda que me gusta mucho, que, claro, lo hemos dicho en varias oportunidades, pero que es chistoso porque yo estaba en el colegio, creo. Sí, pues yo estaba como en tercero, segundo medio, ustedes ya estaban tocando. Y efectivamente habíamos ido a esas tocatas del Pompeya, fuimos al lanzamiento, íbamos en patota con la banda, al lanzamiento de La Agitación también fuimos. Entonces ahora como viejo, era como yo contándole a mi yo de los 15, como oye, weón, a los 30 vaya a mezclar el disco nuevo, es como buena, weón, como que una bonita experiencia. Y creo que también queda como una posibilidad de aprendizaje para hacer más discos. Y creo que como poder trabajar en base a una estética como clara y desde la música que hacen ustedes y desde la posibilidad de yo manipularla, puta, creo que es bacán. Así, para mí es súper, súper, súper buena experiencia
Una lástima nomás que no hayamos demorado tanto, porque partimos como el 2014 con esto, y quedó ahí guardado como 5 o 6 años, pero Tenías más máquinas ahí, pues, después. claro, de hecho es como ya, pues hagamos otro disco, 10 años más, pero Estábamos Pero esperando hagamos la una de hora. máquinas, sí. Grabemos una hora para mezclarlo en 15 años más. Oye, Claro. pero en todo caso, para la próxima que venga el Pato y toquemos, podríamos tocar con halógenos. Se están juntando igual, pues, de repente, vacaciones especiales, ¿no? lo están dejando registrado. Yo ya tuve esta conversación con Camilo cuando tocamos. No, pero estaba pensando en algo peor. Tocar todo Los al dos mismo al mismo tiempo. tiempo. Sí. Ya. Doble Doble trío. todo. Sí. Pero no, Doble, el Leo siempre ha querido hacer esa idea de que hay una banda a un lado y hay otra banda a otro, y como una guerra de bandas. Claro, está el uno y uno, el uno interviene con el otro al mismo tiempo, hay varias combinaciones. Ya, mira, me parece maravilloso. Así que si conseguimos un lugar que nos aguante a meternos 7 con 2 baterías, no hay ningún problema. O podemos hacerlo acá, podemos hacer una sesión en vivo acá en la casa, en el estudio. Así que Uno en eso cada sería sala. también. Claro, y no, dejamos. Sí, pero sería bacán, sería súper bueno, que Oye, sería entretenido. Ya. sería divertido. Así que, pero eso, gracias, cabros, de verdad. Muchas gracias por la confianza y que hayan quedado contentos. Para mí eso también es súper importante. Que hayan quedado contentos con el resultado, que les haya gustado, que escuchen el disco y les guste. Para mí eso es así bacán. Como que no se queden con la sensación así, puta la weá, hicimos un disco y no me gusta. No, Creo que eso muy es bueno. lo peor que te puede A pasar. todos Así. nos gustó. Sí, Bacán. sí. Lo Eso disfrutamos para mí mucho. es lo mejor. Bueno, Y yo he estado con ¿cómo se llama? He trabajado con sonidistas, se podría decir, renombrados, pero tengo un culto a esto, que no sé si llamarle under, pero es como familia, así como gente que está más vinculada emocionalmente a la música que profesionalmente. Y que no desmerece tu profesionalismo con él, sino No, se lo entiendo. que suma nomás esto otro, que creo que para nosotros como nos hemos planteado como grupo, es mejor así, pues, somos amigos. sí, Si nos reímos juntos, mejor. Va a sonar mejor si nos reímos más. bueno. Ya chicos, no quiere decir, no se descuelguen, solo voy a cortar la grabación, así que nos despedimos para esta grabación. La próxima Vale. debería ser con Pancho León y Con el Pancho León. Chevasco. Sí, pues, Y eran los otros. los que no han llegado, sí, lo dejamos en vivo. Ya, nos vemos. Ya, Nos vemos. Chao. vale.